fallas. Bueno, no duró mucho. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy acá con el múltiple escape, como vieron en el título. Disculpen la transpiración, estaba haciendo un poco de gimnasia y ya tenía ganas de ponerme a hacer esto. Lo que voy a hacer para eso va a ser, primero le voy a pegar una buena limpieza con la hidro. La idea sería introducirlo en un recipiente con agua y soda cáustica, con la idea de que se elimine todo el carbón que tiene producto de la combustión por adentro de los tubos. Aparentemente esa idea funciona bien, así que voy a estar haciendo eso. Así que vamos a arrancar a limpiar un poco el escape. Me voy a coger la hidro. Muy bien, ahí como pudieron ver ya estuve limpiando, le tiré un poco la hidro, así que salió un poco la mugre. Miren, ya está saliendo basura. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora, tengo acá la soda cáustica, que viene en un paquete. Supongo que le voy a vaciar un paquete entero ahí adentro. Voy a preparar en un balde esto con agua y lo voy a introducir y lo voy a dejar actuar varios días. La idea o lo ideal sería que esto esté al aire libre, porque esto va a ir soltando gases que no son muy buenos. Pero bueno, ahora ya es de noche y no quiero dejarlo ahí en el garage afuera, entonces tampoco quiero dejarlo en el lavadero, porque bueno, mi abuela suele ir al lavadero, va y viene, entonces tampoco quiero que eso esté ahí. Lo voy a dejar acá en mi oficina taller, no sé qué es esto, con la ventana abierta, y bueno, igual después yo puedo cerrar esta puerta y esto va a quedar acá cerrado mientras la soda cáustica hace efecto. Esto es lo que se usa para limpiar las cañerías, ¿viste? Cuando se te traban las cañerías ahí del lavaplatos, esas cosas que se suele preparar así y se le deja actuar toda la noche con agua caliente y después se hace circular agua para ir limpiando. Bueno, entonces voy a utilizar ese método para limpiar todas las partes de adentro ahí del múltiple. Y bueno, la verdad que no sé si va a funcionar o no verdaderamente, voy a probar. Así que voy a preparar ahora en un balde y ya lo introducimos adentro y lo dejamos actuar. Bueno, voy a preparar acá entonces y después le voy a agregar el resto de agua que falte con el balde. Poner el barbijo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Vamos a la The segunda storms vuelta. we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bueno gente, me voy a la mierda acá porque ya se empieza a sentir como quiere picarme los ojos. Así que voy a dejar unos días eso actuando ahí. Bueno, al final creo que me quedó muy diluido la preparación, pero bueno, vamos a ver dentro de unos días qué pasa. Ahí ya estuvo prácticamente todo un día acá sumergido. Como pueden ver ahí abajo ya está todo, porque bueno, vine a mirar y lo levanté y ahí salió toda esa mugre de adentro. Así que bueno, se ve que aflojó bastante. Pero lo que voy a hacer ahora, vamos a hacerle una segunda pasada. Pero para eso lo que voy a hacer es llenar solamente por dentro el múltiple, porque esto de llenar todo este recipiente me sale muy diluida la mezcla, así que para hacerlo más concentrado simplemente voy a llenar los tubos. Ahora ya no se siente olor ni nada, o sea, se nota que ya dejó de hacer efecto.
Voy a tapar el extremo inferior. Por acá abajo voy a estar tapando de alguna manera, voy a ver cómo lo hago. Y entonces solamente relleno los tubos con soda cáustica y le dejamos otro día más y bueno, calculo que con eso ya estaría, si ya salió un montón, calculo que con eso va a quedar bastante bien. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bueno, ahora sí, le introduje una mezcla más concentrada en soda, así que vamos a dejarlo otro día ahí. Yo creo que con eso ya va a ser suficiente. Ya había limpiado bastante, así que con eso ya va a alcanzar y después vamos a buscar a ver cómo está. Como vieron, no desprendió mucho más mugre de lo que yo me imaginé, pero si yo le paso la mano al dedo por adentro pueden ver que se desprende re fácil. Así que ahora le voy a pasar esta virulana por adentro con el taladro para remover todo, ya que está bien flojo, porque aparentemente se aflojó bastante. Acá me fabriqué este elemento para poder limpiar por dentro del escape. Lo hice con un cable de acero. Está acá pegado a la vuelta alrededor de la virulana y está todo con alambre. Después lo cubrí con cinta aisladora y entonces esto iría por dentro de la manguera, así yo puedo sujetar. Y en este extremo lo voy a tomar con la perforadora para hacerlo girar y que vaya limpiando todo el interior del tubo de escape. Lo voy a montar ahora en la perforadora y vamos a probar si funciona. Así es como está en este momento por dentro y así es como va quedando después de haberle pasado el cepillo. Cambió, queda limpito, gente. Vamos a terminar con este lado, aquel, y después también por abajo. Fallas. Bueno, no duró mucho el alambre, así que ahora voy a armar otro.
no fue tan fácil, se enrollaba todo el alambre, o sea, no fue muy bueno el invento este. Terminé haciendo un poco con la mano y del lado de atrás, ahí como estuvieron viendo con la perforadora. Pero bueno, ya está. Ahí ya le estuve dando un poco con la hidro. Ahora les muestro cómo quedó, bien limpito. No sé si se puede apreciar bien, yo no veo nada acá por el sol. Pero que quedó bastante bien. Ay, es que no puedo ver si estoy enfocando porque por el sol. Y por el lado de abajo también, miren cómo quedó bien limpito todo. Así que ahora me voy a poner a pasarle todo el cepillo a cero por toda la parte exterior. Muy bien, ahí como vieron ya le terminé de pasar el desoxidante y después desengrasé todo la superficie con thinner, así que ahora voy a estar pintando de color negro. Me fui hasta Pinturas Misioneras y me traje, bueno, un bidón de thinner estándar que es para limpiar, y ellos me dieron esta pintura que es para alta temperatura. Me dijeron que es un producto nuevo que están recibiendo, así que vamos a probar qué onda este nuevo producto. Le voy a estar dejando los contactos de los muchachos ahí de Pinturas Misioneras en la descripción del video. Vamos a arrancar a pintar. Tiene un olor bastante fuerte en la pintura esta, así que voy a ponerme el barbijo.
limpiar el múltiple de escape del Fiat 147. Logré limpiar bastante bien los conductos por dentro. Ahora les muestro bien cómo quedó. Bueno, como ya vieron ahí las tomas de este lado quedó limpito. Y los conductos por este lado, ven, ahí tiene todavía, bueno, lo que sería óxido. Pero todo lo que es carbón ya se logró limpiar bastante bien. Por supuesto que la perfección no habré conseguido, seguro que por dentro sigue estando bastante sucio todavía, pero por lo menos sacar esa capa de carbón que tenía parece que salió bastante con la soda cáustica. Por acá voy a estar dejando el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases por mi canal y te suscribas, actives las notificaciones, así no te perdés nada del proyecto de la restauración de mi Fiat 147. No olviden de seguirme en Instagram, que ahí subo a veces algunas historias adelantando algunas de las cosas que voy haciendo. Y eso es todo por hoy, hasta la próxima, chau chau.